Dios. Vamos a compartir un salmo en el día de hoy. Dice así, el libro de los Salmos, en el capítulo 22 del libro de los Salmos, versículo 1 en adelante, dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacíamos. Ciertamente el salmista, el rey David, atravesaba momentos difíciles, momentos de adversidad, momentos de dificultades, momentos donde se encontraba así como solo, y parecía como que Dios no estaba cerca. Parecía que Dios se había alejado de él, como que Dios lo había abandonado, como que Dios se había olvidado del salmista. Pero no es así. A veces nos puede suceder y sentir o tener esa sensación como que Dios se tarda en respondernos, o esa sensación como que Dios está muy lejos. Pero Dios no está lejos. Cercano está Jehová, como decíamos anoche. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan. De veras, dicen las Escrituras. Dios no está lejos, Dios está cerca. Para ti quizás tienes esa sensación o te parece como que Dios está lejos, pero Dios está cerca. Y Dios te mira, te observa. Y Dios está con su brazo extendido para redimir, para salvar. Pero había situaciones, había momentos en los que el salmista atravesó, que eran dificultades, eran adversidades, en los cuales él decía: Señor, como que la salvación está muy lejos. Y él decía así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí la salvación y de las palabras de mi clamor? Como que la salvación está muy lejos de mí. ¿Hay alguien que se sienta así? ¿Hay alguien que sienta que como que la salvación para su vida está muy lejos? Que el milagro, que la sanidad, que una liberación, que una transformación de parte de Dios en su corazón, en su vida o en su familia. O le has pedido a Dios para que Dios pueda obrar en tu matrimonio, en tu familia, y parece que es algo que está muy lejos de tu vida. Como que esa salvación está muy lejos. O que la prosperidad, o que un bienestar que le has pedido a Dios, que Dios te bendiga en lo económico, parece que se tarda, parece que está muy lejos de ti. Parece que te esquiva la prosperidad. Parece que las bendiciones vienen como cuentagotas, así. Y que más son las aflicciones, que más son las trabas, más son las dificultades, que las bendiciones, que las victorias, que los momentos buenos, los momentos de alegría. Es como que la alegría dura muy poquito. La gente se ríe muy poquito, se alegra muy poco, pero la alegría le dura muy poquito. Porque luego, así tan rápido como vino la alegría, así, luego muy rápido se va, desaparece de su rostro.
porque recibe un mensaje, porque recibe una llamada, o porque luego surgió un conflicto en el matrimonio y luego esa sonrisa se transformó en enojo, en una mala cara, en una ira, en una desesperación, en un conflicto en el corazón, en un cuestionamiento, en una situación que no la esperabas, en un ambiente que es desagradable para tu corazón, para tu vida. ¿Y cuánto te duró la alegría? ¿Y cuánto te duró ese momento bueno, ese momento alegre? Pero quienes hemos entendido la palabra de Dios y que hemos conocido a Dios, nuestra alegría pasa por otro lado. El gozo pasa por otro lado, no solo por lo material o por un momento de prosperidad, sino que el creyente, el hombre de fe y la mujer de fe, ha aprendido a gozarse cual sea la situación que le toca vivir. El Señor Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Y nosotros tenemos la llave de la vida eterna. Tenemos la llave de las grandes bendiciones, de las bendiciones que trascienden a esta tierra, a este mundo, que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Y ciertamente todo lo de esta tierra perecerá. Y la Biblia dice: no pongas tu confianza en la riqueza porque son inciertas. No ames la riqueza, porque aquel que ama la riqueza y ama al mundo perecerá, perderá su salvación. Tú tienes que amar a Dios sobre todas las cosas, aun cuando te toca atravesar los momentos difíciles, momentos adversos, aun momentos que no lo entiendas, no lo comprendas. Tú tienes que seguir confiando, amando a Dios de todo corazón, porque el Señor te enseñará a atravesar las dificultades. El Señor te va a enseñar a sacar agua de la roca. El Señor te va a enseñar a cambiar las lágrimas en gozo y en alegría. Y la gente te va a preguntar, te va a decir: ¿cómo hiciste tú para salir de la depresión? ¿Cómo haces tú para que no estés en depresión, en tristeza, siendo que partió tu ser querido? Y ellos muere su ser querido y pasan años y no lo pueden superar. Y te van a preguntar a ti diciendo: ¿cómo hiciste para superar la pérdida de tu ser querido? ¿Cómo hiciste para atravesar los conflictos en el matrimonio, que parecía que tu matrimonio y tu hogar se iba a estallar en 1000 pedazos, y ahora que pudiste encaminar la nave, la familia, y están tan unidos y se lo ve tan felices? Donde otros van por el tercer, cuarto intento en el matrimonio de poder sostener una familia. Tú estás con tu esposo, con tu esposa, la primera que conociste, como enseña la palabra y como manda la palabra. Y dice: la verdad que te hayas mantenido tantos años en tu matrimonio es un hallazgo, es algo sorprendente en este tiempo, en esta sociedad. Porque los matrimonios no duran ni 2 o 3 años, ni 5 años. Y te van a preguntar, te van a decir: pero ¿cómo hiciste? Y encima para tener la paz y tener esa bendición de familia, de hogar, donde sientes que es un lugar de refugio, tu hogar, tu matrimonio, tu familia. ¿Cómo hiciste? Y así te van a mirar y te van a observar, te van a decir: ¿cómo hiciste para salir de grandes dificultades? De esa enfermedad, del cáncer, que ha golpeado tu vida, la vida de tu hijo. ¿Cómo hiciste? Y tú le dirás: lo que pasa es que he confiado en Dios. Hoy tienes que entender que la lucha es espiritual. La lucha, y tú tienes que tener fuerzas. Así como en la antigüedad tenían que tener fuerzas físicas, hoy tú tienes que tener fuerzas espirituales. Hoy tú tienes que tener armas y conocer y tomar esas armas, que son armas espirituales. Lo enseña las Escrituras, lo enseña la palabra de Dios. Dice: tomando toda la armadura de Dios.
el yelmo, la espada, la coraza, el calzado por anunciar las buenas nuevas. Tienes que tomar el escudo de la fe y así. Hoy la lucha muchas veces se da en la mente, donde viene un enemigo que trae un pensamiento para desanimarte, un pensamiento que te hace dudar de la fe. Te trae pensamientos donde te quiere incitar al pecado, a la desobediencia. Y luego se suma la lucha de tu propio corazón, de tu propio carácter, de tus propios impulsos. Por eso tienes que tomar la armadura de Dios, porque ciertamente estás en una gran batalla, en una gran lucha. Es una lucha espiritual y es una lucha interna en tu corazón. Y si no tomas la armadura de Dios, y si no tomas la fortaleza que nos da el Señor, entonces estás perdido. Entonces estás indefenso. Entonces el enemigo te va a destruir. Tu mente te va a decir que no. Y también tener una fortaleza psicológica, que también forma parte de una fortaleza también espiritual. Pero tienes que reeducar tu corazón y tu mente, de ir a buscar la bendición, de ir a buscar y enfrentar a tu enemigo, pero con las armas que nos provee el Señor. Por eso el salmista, si bien estaba atravesando ese momento, pero luego dijo: Señor, tú eres santo, y tomó las armaduras espirituales. Eso es una armadura espiritual. Y empezó a batallar en la fase espiritual y dijo: Señor, tú eres santo, tú eres digno. Y ahí, en medio de la lucha, en medio de la enfermedad, en medio de la adversidad que te toca atravesar en el día de hoy, te tienes que levantar en fe y en esperanza. Y tienes que decir: Señor, tú eres santo, tú eres digno. Señor, yo sé que hoy me encuentro en esta situación, pero yo confío y creo en ti, que tú tienes el poder para transformar la maldición en bendición. Tú tienes el poder para hacer un milagro en mi vida. Aunque los médicos me digan que no, aunque la ciencia me diga que no, pero yo espero y confío en ti, Señor. Por eso dijo: tú que habitas entre la alabanza de Israel. Y así la alabanza es una gratitud del corazón. Y eso también es una armadura espiritual. Eso también es tomar la fortaleza. La alabanza es una proclamación, no es solamente una canción. Los hermanos que están en la música entienden y saben que no es subir y cantar por cantar, decir vamos a cantar una canción y vamos a repetir una estrofa y demás, y saber bien las notas y todo, sino que entienden que si bien es necesario la preparación en el instrumento, en el cántico o en todo eso, pero también entienden que es una proclamación del corazón, es una actitud del alma, en los cuales entienden que están proclamando victoria, bendición, que están abriendo su corazón para el Señor, para Dios, diciendo: Señor, te adoramos, te exaltamos a ti. Y se va creando un momento de gloria, de bendición. Y luego el pueblo también entiende que tiene que dar gracias al Señor, que no está cantando por cantar, que no aplaude por aplaudir, que no está repitiendo así como los loros una canción, sino que está proclamando que Dios es poderoso y que Dios está en medio de nosotros. Y ahí donde Dios empieza a moverse, la Biblia dice que Dios se pasea en medio de la alabanza de su pueblo. Y en medio de la alabanza de su pueblo se empiezan a romper las cadenas, las ataduras, las ligaduras. Hay personas que en medio de la alabanza recibieron milagros. Alguien quedó sorprendido porque el que estaba a la par de él estaba postrado en silla de ruedas, y en medio de la alabanza,
cuando empezó la cruzada de milagros, empezaron los cánticos, la alabanza. Este hombre empezó a pararse, a mover sus piernas. Los que estaban alrededor estaban sorprendidos y no lo podían creer que este hombre, en medio de la alabanza, había recibido un milagro del cielo, que Dios había glorificado en su vida. Por eso el salmista dijo: Dios mío, tú te paseas en medio de la alabanza de tu pueblo. Cuando hay gratitud del corazón, cuando proclamamos con fe, con esperanza, que tenemos victoria, que Dios es grande y Dios es poderoso. Por eso dice las Escrituras: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Luego el salmista empezó a recordar y a saber y a proclamar que Dios era fiel. Dios es fiel. Por eso él dijo: nuestros padres clamaron a ti y tú les respondiste. Nuestros padres confiaron en ti, Señor, y no fueron avergonzados. Así, a recordar y a saber que Dios era fiel y que sus antepasados habían clamado a Dios y Dios le respondió. ¿Entiendes tú? ¿Comprendes? Tú que hoy te encuentras quizás en esa situación. Podríamos llamar a varios hermanos y les podríamos preguntar a ver si Dios les respondió a sus clamores, a sus peticiones. Y muchos de ellos te van a decir, la gran mayoría te van a decir: claro, Dios me respondió. Y alguien podría contar su testimonio de sanidad, de restauración en su matrimonio, de su economía, de su salud, que clamó por paz, no tenía paz y Dios le dio la paz. Aquel que no podía vencer el pecado, no podía vencer lo malo, y él podría decir: clamé a Dios en su momento, hace muchos años, y Dios me libró del pecado. Me libró el Señor de las adicciones. Me libró el Señor del adulterio. El Señor me libró de los vicios del cigarrillo. Y así podríamos estar horas tomando testimonio de cada uno. Y claro que es un Dios vivo y un Dios que responde a nuestras peticiones, a nuestro clamor. Entonces quiere decir que si Dios le respondió a cada uno de estos hermanos, el Señor también te va a responder a ti, porque Él es fiel, Él no cambia. Él dijo: yo soy el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, dice su palabra. No cambio yo, dice el Señor. Y luego dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y ahora también tenía la otra lucha, donde las personas le escarnecían al salmista en medio de su situación, en medio del dolor, en medio de la dificultad. Las personas que estaban a su alrededor, dice que ahora le escarnecían. Dice que lo miraban, hacían mueca con su boca, movía la cabeza como diciendo: ¿qué estás haciendo ahí? Perdiendo tu tiempo. Míralo ahí, este hombre de Dios. Ahí está el que confiaba en Dios. Y así como diciendo: ¿cómo has perdido tu tiempo? ¿Qué estás haciendo ahí confiando en Dios? Bueno, al salmista le dice que la gente pasaba, hacían muesca con su boca, movía la cabeza como diciendo: qué tonto que es este. ¿Qué hace ahí confiando en Dios? ¿Qué hace ahí esperando en su Dios? Y luego
Dice que otros dijeron, se encomendó a Jehová. Y bueno, que le libre Él, sálvele, puesto que en Él se complacía. Bueno, si confío en Dios, entonces que Dios lo libre. Si Él tiene su esperanza en Dios, bueno, a ver, ¿dónde está tu Dios? Bueno, que Dios es ese Dios tan grande y tan poderoso. Bueno, que Dios lo libre también. Claro, porque en Él se complacía. No iba a la iglesia, no cantaba, no hablaba de Dios, no decía que Dios era grande y Dios era poderoso. Bueno, ahí está, que Dios le libre. Así también, quizás te toque atravesar dificultades a ti, enfrentar obstáculos, y que tu fe es desafiada. Ahora, ¿qué harás? ¿Vas a retroceder? Dios dice, el que persevera hasta el fin será salvo. El que no abandona la fe. Amén. ¿Cómo vas a abandonar la fe? Que es más preciosa que el oro, que toda la plata de aquí, de esta tierra, de este mundo. Una fe maravillosa, una fe preciosa, una fe gloriosa, que te ayuda no solamente con las dificultades y con las situaciones adversas de esta vida, y que si activas tu fe, que si confías en el Señor, vas a ver la gloria de Él. Y la bendición y el milagro ocurrirá en tu vida. Y también tu fe te va a ayudar a trascender esta tierra, este mundo. Vas a entrar a la vida eterna, a la gloria de Dios. En apuros, pero no desesperados. Amén. Amén. No estaban desesperados, confiaban en Dios. Estos hombres, estos varones confiaban en el Señor. Luego decían, estamos en estas situaciones, atribulados, en apuros, nos encontramos como en pruebas, en dificultades, pero no estamos desesperados, no estamos desamparados. No nos encontramos desamparados porque Dios está con nosotros. Estamos como parece que estamos derribados, pero no estamos destruidos porque la gloria de Dios está con nosotros. Parece que estamos destruidos, parece que estamos derribados, pero estamos más fuertes que nunca, más fortalecidos que nunca, porque el Señor nos acompaña. Vamos a orar. Si alguien quiere poner su vida en las manos del Señor y confiar en Dios, vamos a cerrar nuestros ojos. Aquella persona que desea recibir a Cristo en su corazón puede hacer esta oración que dice después de mí: Señor Jesús, en este momento te pido perdón por mis pecados y mis errores. Yo te recibo como mi único Señor y Salvador de mi vida. Te pido con todo mi corazón que anotes mi nombre en el libro de la vida eterna y el de mi familia. Te doy gracias por haber muerto por mí y por hacerme un hijo tuyo. Te bendigo y te exalto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén.